Falcón le lleva un anillo a una viuda bajo la lluvia. El amor volvió a la vida. La lluvia castigaba la pequeña casa de adobe y María Delgado, viuda de alma pesada, contaba los días desde que Juan partió. 2 velas temblaban en la penumbra cuando un sonido rasgó el silencio, alas contra el viento. Un halcón, soberano en la tormenta, se posó en el alféizar, llevando en su pico un anillo que brillaba como un secreto vivo. Era su anillo, perdido en la tumba inundada. El corazón de María se detuvo. Lo que vendría después la llevaría a las lágrimas. Si esto te atrapó, vuela con nosotros. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like para descubrir lo que el destino guardó. La ventana crujió bajo el peso del halcón, sus plumas empapadas reluciendo como ónix bajo la tenue luz del farol. María quedó paralizada, el anillo entre sus dedos temblorosos, el metal frío quemando su piel, con recuerdos que había luchado tanto por enterrar. Era una alianza simple, de plata, con un pequeño rasguño en el borde interior, un defecto que Juan siempre decía que era el encanto de nuestra historia. Él reía al contar cómo casi lo perdió en un río durante una pesca desastrosa, años atrás, cuando aún eran jóvenes y el mundo parecía eterno. Ahora, el anillo estaba allí, desafiando la lógica, desafiando la muerte. El pájaro la miró fijamente, ojos amarillos afilados como cuchillas, y María sintió un escalofrío que no podía explicar. Afuera, el trueno rugía, pero dentro de ella el silencio era aún más ensordecedor. 2 años, desde que el corazón de Juan se detuvo en una noche cualquiera, sin aviso, dejándola con una casa vacía y un vacío aún mayor en el pecho. Lo había enterrado con aquel anhelo, sus manos callosas sosteniendo las de él una última vez antes de que la tierra se lo llevara. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo había regresado a ella, traído por un mensajero alado en medio de la tormenta? María tambaleó hasta la silla de madera donde Juan solía sentarse, el asiento desgastado aún conservando su forma. Se sentó, el anillo en la palma de su mano, y cerró los ojos. Imágenes danzaron en su mente. La sonrisa fácil de Juan al traer flores silvestres del campo, su voz ronca cantando boleros mientras cocinaba un arroz con frijoles que nadie más sabía hacer igual. Y luego, la última imagen. Él cayendo al suelo de la cocina, la olla aún chisporroteando en la estufa, sus ojos abiertos pero ya sin vida. Ella había gritado por ayuda, pero el pueblo estaba demasiado callado aquella noche. Nadie llegó a tiempo. El halcón soltó un grito agudo, devolviéndola a la realidad. María abrió los ojos y notó algo que no había visto antes. Una pequeña cinta roja atada a la pata del pájaro, empapada pero intacta. Con dedos temblorosos, se acercó. El animal no retrocedió. Desató la cinta con cuidado, como si temiera romper algo sagrado, y vio que había un mensaje escrito en tinta negra, casi borrada por la lluvia. Te amo para siempre, mi paloma, no llores más. El papel temblaba en sus manos, y María reconoció la letra. Era de él. La caligrafía torpe de Juan, con las R torcidas que ella siempre bromeaba que parecían garabatos de niño. El suelo pareció ceder bajo sus pies. ¿Cómo podía haber escrito eso? Juan estaba muerto. Ella misma lo había visto ser colocado en la tumba, el sencillo ataúd de pino cubierto de flores marchitas que los vecinos trajeron. Pero allí estaba la prueba, tangible, real, imposible. Su pecho se oprimió y una lágrima caliente rodó por su mejilla, mezclándose con la lluvia que entraba por la ventana abierta. El halcón inclinó la cabeza, como si entendiera el peso de aquel momento, y María sintió un calor extraño crecer dentro de ella, algo que no sentía desde que Juan partió: esperanza. Ella corrió hasta la cómoda donde guardaba sus cosas: una camisa a cuadros, un sombrero de paja, cartas amarillentas que él le había escrito cuando aún eran novios. Revolvió todo, buscando una explicación, una señal, cualquier cosa que tuviera sentido. Y entonces lo encontró: un sobre escondido en el fondo del cajón, sellado con cera roja, del mismo tono que la cinta del halcón. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, rasgó el papel. Dentro una sola hoja doblada, escrita con la misma letra inconfundible: María, si estás leyendo esto, es porque lo logré. No sé cómo, pero prometí que volvería a ti. El halcón conoce el camino. Perdóname por irme tan pronto. Te amo, mi vida. Las palabras bailaron ante sus ojos,
y María cayó de rodillas, el llanto viniendo en olas que no podía controlar. ¿Juan había planeado esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ella recordaba que él había hablado sobre halcones una vez, sobre cómo eran criaturas leales, capaces de encontrar el camino de regreso, incluso en las peores tormentas. Él se había reído, diciendo que algún día le enviaría uno, solo para demostrar que su amor era más fuerte que cualquier distancia. En ese momento, María había pensado que era solo una broma. Ahora, allí, con el anillo, la carta y el pájaro, lo entendía. Juan había cumplido su promesa. El halcón batió sus alas, subiendo al alféizar nuevamente, listo para partir. María corrió hacia él, el viento arrojando sus cabellos grises sobre su rostro. «¡Espera!», gritó, pero el pájaro ya alzaba el vuelo, desapareciendo en la cortina de lluvia. Ella se quedó allí, el anillo apretado contra su pecho, la carta en la mano, sintiendo cómo el vacío se transformaba en algo nuevo. Juan ya no estaba allí, pero su amor sí. Y eso, ella lo sabía. Nadie podría quitárselo. El silencio volvió a la casa, pero ahora era diferente. Ya no un vacío sofocante, sino una quietud que llevaba el eco de Juan. María sostenía el anillo como si fuera un pedazo de él, sus dedos trazando el rasguño que contaba tantas historias. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, las gotas cayendo más suaves, como si el cielo también hubiera encontrado paz. Ella se levantó, aún temblorosa, y caminó hacia la ventana. El horizonte estaba oscuro, pero un tímido rayo de sol atravesaba las nubes, dorando el campo empapado. Era como si la naturaleza supiera que algo había cambiado. María respiró hondo, el aire húmedo llenando sus pulmones. Por primera vez en 2 años, no sintió el peso de la nostalgia aplastándola. El halcón podía haberse ido, pero había dejado algo más grande, la certeza de que Juan la amaba más allá de lo que las palabras podían decir, más allá de lo que la muerte podía borrar. Ella miró la carta una vez más, releyendo cada línea como si quisiera grabar su voz en su memoria. «El halcón conoce el camino», había escrito, y ahora ella lo creía. Esa tarde, María hizo algo que no había hecho desde el funeral. Abrió el armario y tomó un vestido azul que Juan adoraba. Él siempre decía que el azul la hacía parecer un pedazo del cielo. Se lo puso con cuidado, sus dedos deslizándose sobre la tela gastada, y se miró en el espejo roto de la cómoda. Las arrugas en su rostro parecían menos profundas, sus ojos menos apagados. Ya no era solo la viuda de Juan Delgado, era María, la mujer que él había amado hasta el final, y de alguna manera, más allá de él. La vecina, doña Rosa, tocó la puerta horas después, preocupada por el ruido que había escuchado más temprano. Encontró a María sentada a la mesa, el anillo en su dedo, la carta al lado de una taza de café caliente. «¿Estás bien, María?», preguntó con el ceño fruncido. María sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y respondió: «Él volvió a mí, Rosa. No de la manera que yo quería, pero volvió». Doña Rosa no entendió, pero vio algo en los ojos de María que la hizo callar las preguntas. Era como si su amiga hubiera encontrado una parte de sí misma que estaba perdida. La noticia corrió por el pueblo como el viento. La viuda Delgado había recibido un regalo desde el más allá. Algunos se rieron, llamándolo locura. Otros, los más viejos, recordaron las historias que sus abuelos contaban sobre halcones que llevaban mensajes de los muertos. Nadie podía probar nada, pero nadie se atrevía a dudar frente a María. Ella llevaba una fuerza nueva, una luz que hacía que la gente se detuviera a escuchar cuando hablaba del halcón, del anillo, de Juan. Días después, María fue al cementerio. La lluvia había cesado por completo y la tierra estaba firme bajo sus pies. Llevó flores frescas, margaritas que Juan solía recoger para ella en los buenos tiempos, y las colocó sobre la tumba. «Siempre fuiste terco», susurró, riendo bajito. «Ni la muerte te detuvo». Luego, se quitó el anillo del dedo y lo enterró en la tierra húmeda, justo al lado de la lápida. Ya no lo necesitaba en su mano. Juan ya estaba con ella, en cada latido de su corazón. El pueblo de San Isidro nunca volvió a ser el mismo después de ese día. La historia de María y el halcón se extendió como fuego en pasto seco, contada en los porches al atardecer, susurrada entre los niños que corrían tras las gallinas. Algunos decían que era un milagro, otros que era cosa de la imaginación de una viuda solitaria, pero todos notaban el cambio en María. Ella, que antes apenas salía de casa,
Ahora caminaba por las calles de tierra con la cabeza en alto, el vestido azul ondeando al viento. Llevaba una paz que nadie podía explicar, una fuerza que parecía venir de algún lugar más allá de este mundo. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, María decidió hacer algo que Juan siempre le había pedido: reunir a los vecinos para una noche de música y comida, como en los viejos tiempos. Él amaba esas fiestas sencillas, con el sonido de la guitarra llenando el aire y el aroma de los tamales flotando sobre la mesa. María pasó el día cocinando, sus manos firmes moldeando la masa con una destreza que creía haber perdido. Cuando cayó la noche, la pequeña casa se llenó de voces y risas. Doña Rosa trajo la guitarra de su difunto marido y un joven llamado Pablo, que había aprendido con su abuelo, comenzó a tocar los boleros que tanto le gustaban a Juan. María se quedó en la puerta, observando la escena. Por un momento, juró haber visto a Juan entre los invitados, apoyado en el marco de la puerta, el sombrero de paja torcido en la cabeza, su sonrisa fácil iluminando su rostro. Parpadeó, y él desapareció, pero el calor en su pecho permaneció. Ella sabía que no era solo su imaginación, era él de alguna manera, diciendo que estaba allí, que siempre estaría. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de gratitud. El clímax de esa noche llegó cuando Pablo dejó de tocar y pidió silencio. «Doña María», dijo, con una voz tímida pero firme, «esta es para usted». Tocó una melodía suave, una canción que Juan había compuesto para ella años atrás, cuando aún eran novios. María cerró los ojos dejando que las notas la llevaran de vuelta a las tardes en el río, a las promesas susurradas bajo el cielo estrellado. Toda la casa quedó en silencio, como si todos sintieran el peso de ese momento. Cuando la última nota sonó, un aplauso estalló, y María abrió los ojos para ver rostros bañados en lágrimas. No era solo ella quien sentía a Juan allí, pero lo que nadie esperaba sucedió a continuación. Mientras los vecinos se servían café y conversaban sobre la música, un sonido cortó el aire. Un grito agudo, salvaje, proveniente del techo. Todos se congelaron. María corrió afuera, el corazón en la garganta, y allí estaba él, el halcón posado contra la luna llena, las alas abiertas como un guardián de la noche. La miró fijamente durante un largo segundo, luego batió sus alas y desapareció en la oscuridad. Los vecinos se amontonaron en la puerta boquiabiertos. «Es él», murmuró alguien, «el halcón de Juan». María no dijo nada, solo sonrió, sabiendo que era verdad. El giro transformó la fiesta en algo más grande. Lo que había comenzado como una simple reunión se convirtió en una celebración de la vida, del amor que no muere, de la promesa que Juan había cumplido contra todas las probabilidades. La gente bailó hasta tarde, los niños corrieron por el patio, y María sintió que el vacío que había cargado por tanto tiempo se disipaba como la niebla bajo el sol. El halcón no era solo un mensajero, era la prueba de que el amor de Juan la encontraría, no importara cuán lejos hubiera ido. La mañana siguiente amaneció clara, con el cielo lavado por la lluvia, y un silencio que parecía bendecir San Isidro. María se despertó temprano, su cuerpo cansado pero su alma ligera. Por primera vez en años, el peso de la pérdida no la arrastró hacia abajo. Tomó la escoba y barrió el patio, sus movimientos firmes, el sonido de las cerdas contra la tierra mezclándose con el canto de los pájaros. Mientras limpiaba, pensaba en la noche anterior, las risas, la música, el halcón contra la luna. Todo parecía un sueño, pero el anillo enterrado en el cementerio y la carta guardada en la cómoda eran pruebas de que no lo era. Doña Rosa apareció poco después, trayendo una canasta de frutas frescas. «Estás diferente, María», dijo, sus ojos curiosos examinando a su amiga. «Parece que encontraste algo que habías perdido». María sonrió, ofreciéndole una taza de café. «No es que yo lo encontré, Rosa, es que él me encontró a mí». Las dos se sentaron a la mesa, y María contó todo, el anillo, la cinta, la carta, el halcón. Doña Rosa escuchó en silencio, las manos cruzadas en su regazo, y cuando María terminó, simplemente movió la cabeza. «Juan siempre fue especial. No me sorprende que haya encontrado una manera de volver». La conversación fue interrumpida por un ruido en el techo. María levantó la vista, su corazón acelerándose, pero era solo un gato callejero persiguiendo a una paloma. Se rió de sí misma, y Doña Rosa se rió con ella.
¿Crees que enviará al halcón de nuevo?, preguntó la vecina. María pensó por un momento, luego respondió: no necesita hacerlo, ya dijo lo que quería, ahora depende de mí. Había una determinación en su voz, una promesa silenciosa de vivir lo que Juan había dejado atrás, no solo la tristeza, sino también la alegría, la fuerza, el amor. Esa tarde, María decidió visitar el río donde Juan casi había perdido el anillo tantos años atrás. Llevó su camisa a cuadros doblada con cuidado, como si fuera un pedazo de él que podía abrazar. El camino era largo, pero caminó lentamente, sus pies descalzos sintiendo la tierra húmeda. Cuando llegó, el río estaba tranquilo, las aguas reflejando el cielo como un espejo. Se sentó en la orilla, la camisa en su regazo, y dejó que su mente vagara. Recordó a Juan riendo mientras intentaba pescar, el agua salpicando su rostro, los dos cayendo en carcajadas cuando el anzuelo se atascó en una roca. Era un recuerdo simple, pero tan vívido que María casi podía tocarlo. Fue entonces cuando algo brilló en el agua. Se inclinó, entrecerrando los ojos, y lo vio. Un pequeño pez plateado, nadando contra la corriente, con algo atrapado en su boca. Por un segundo, juró que era otro anillo, pero el pez se sumergió y desapareció antes de que pudiera estar segura. María se rió en voz alta, el sonido resonando por el valle. «No te cansas, ¿verdad, Juan?», le dijo al viento. No necesitaba más pruebas. Él estaba allí en las pequeñas cosas, en el río, en el halcón, en el brillo de un pez que tal vez nunca había existido. Al regresar a casa, María sintió el sol calentar sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo, tarareó una de las canciones de Juan. La melodía salió ronca, vacilante, pero llena de vida. Sabía que el dolor no desaparecería por completo. No era así como funcionaba, pero ahora había espacio para más, para la risa, para los buenos recuerdos, para los días que aún vendrían. Juan no la había salvado de la tristeza, le había enseñado a llevar la felicidad junto con ella. El sol ya estaba bajo cuando María llegó a casa, los pies sucios de tierra y el corazón más ligero que nunca. Guardó la camisa de Juan en el armario, pero esta vez no cerró la puerta con la prisa de quien quiere olvidar. La dejó entreabierta, como una invitación para que los recuerdos entraran cuando quisieran. En la cocina, encendió la estufa y preparó un plato simple, arroz con frijoles, como lo hacía Juan, el aroma llenando la casa con un calor que casi podía abrazar. Se sentó a la mesa sola, pero no se sintió sola. Por primera vez, la silla vacía frente a ella no le dolió. En los días siguientes, María comenzó a cambiar pequeñas cosas. Pintó las paredes de la casa con un amarillo vivo que Juan siempre quiso, pero que ella encontraba demasiado llamativo. «Ahora veo que tenías razón», murmuró mientras pasaba el rodillo riendo sola. Plantó margaritas en el patio, las mismas que él recogía para ella, y las cuidó con un cariño que parecía regar algo dentro de sí misma. Los vecinos lo notaron, se detenían a conversar, traían plantas o simplemente se quedaban allí, escuchándola hablar de Juan con un brillo en los ojos que no habían visto antes. Una tarde, mientras barría el porche, María escuchó un grito familiar en el cielo. Alzó la vista, el corazón saltando en su pecho, y allí estaba el halcón planeando en círculos amplios sobre la casa. No se posó, no trajo nada en su pico, simplemente voló, sus alas cortando el aire con una gracia salvaje. Ella se quedó quieta, la escoba olvidada en sus manos, mirando hasta que desapareció entre las nubes. No necesitaba más mensajes. Ese vuelo era una despedida, o tal vez un «hasta luego», un recordatorio de que Juan estaba libre, pero nunca lejos. Todo el pueblo sintió la presencia de ese momento. Doña Rosa, que pasaba con una canasta de maíz, se detuvo al lado de María y dijo: «Vino a despedirse, ¿verdad?». María asintió, los ojos húmedos pero firmes. «Sí, y me dejó con lo mejor de él». Las dos se quedaron en silencio mirando el cielo, y por primera vez María entendió que el amor de Juan no era algo que necesitara sostener con fuerza. Era algo que vivía en ella, como la sangre en sus venas, como el aire que respiraba. Semanas después, María organizó otra fiesta, más grande que la primera. Invitó a todos en San Isidro, incluso a los que dudaban de la historia del halcón. La casa se llenó de música, comida y historias, no solo las de Juan, sino las de todos los que tenían algo que compartir. Pablo tocó la guitarra hasta que le dolieron los dedos, y los niños bailaron descalzos en el patio. María se quedó en medio de todo, riendo,
sirviendo café, contando cómo Juan la había hecho creer en lo imposible. Y cuando la noche terminó, subió al techo con una linterna y miró las estrellas, sintiéndolo allí, en cada punto de luz. La conclusión llegó en silencio, pero poderosa. María sabía que la vida no volvería a ser como antes, pero no necesitaba que lo fuera. El amor de Juan la había transformado, devolviéndola a la vida cuando creía que solo quedaba esperar el final. El halcón, el anillo, la carta, todo eso era más que un milagro. Era una promesa cumplida, un lazo que ni la muerte podía romper. Y mientras viviera, María llevaría esa llama, encendiéndola para quien quisiera ver. El amor había vuelto a la vida y ella con él. La brisa de la mañana soplaba suave, llevando el aroma de las margaritas que ahora florecían en el patio de María. Se despertó con el canto de los gallos, como lo hacía desde niña, pero hoy había algo diferente en el aire, una energía que parecía palpitar en todo a su alrededor. Se calzó las sandalias gastadas y fue al espejo, arreglando sus cabellos grises con un gesto lento. Por primera vez en mucho tiempo, le gustó lo que vio. No solo la viuda de Juan, sino una mujer que había aprendido a llevar el dolor y la alegría de la mano. Sonrió para sí misma, una sonrisa que guardaba secretos y victorias. En la cocina, preparó el café fuerte que Juan adoraba, dejando que la tetera silbara como un eco de las mañanas que compartieron. Se sentó a la mesa con la taza humeante y abrió su carta una vez más, sus ojos recorriendo las palabras que ya sabía de memoria. Te amo para siempre, mi paloma. Cada letra era un pedazo de él, un regalo que nunca se cansaría de abrir. Pero hoy, María sintió algo nuevo. Ya no necesitaba aferrarse a esas líneas para sentirlo. Él estaba en la casa, en el patio, en el cielo abierto, en cada parte de la vida que ella había decidido reclamar. El día pasó tranquilo, pero lleno de vida. María salió al mercado, algo que había evitado durante meses después de la muerte de Juan. Caminó por las calles de San Isidro con pasos firmes, saludando a conocidos con un gesto cálido. Compró frutas frescas, un trozo de queso, incluso un puñado de chiles que Juan usaba para sazonar todo. «Para ti, mi viejo», susurró al viento, riendo al imaginarlo quejándose de que ella nunca ponía suficiente. En el camino de regreso, se detuvo en la plaza y se sentó en un banco, observando a los niños jugar y a los ancianos jugar dominó. La vida seguía, y ella volvía a ser parte de ella. Por la tarde, un grupo de niños apareció en la puerta de María con una petición curiosa. «Doña María, escuchamos lo del halcón, ¿es verdad?», preguntó el más pequeño con los ojos llenos de curiosidad. Ella los invitó a entrar, sirvió limonada y les contó la historia. El anillo, la lluvia, el pájaro que desafió lo imposible. Los niños escucharon en silencio, colgados de cada palabra, y cuando terminó, el mayor dijo: «Entonces, su amor era más fuerte que todo, ¿verdad?». María asintió, el pecho cálido. «Más fuerte que todo», repitió. Ese encuentro plantó una semilla. En los días siguientes, María comenzó a escribir. Tomó un cuaderno viejo y una pluma que apenas funcionaba, pero dejó que las palabras fluyeran. Escribió sobre Juan, el halcón, la lluvia, el amor que volvió a la vida. No era para publicar o mostrar, sino para ella misma, una forma de transformar lo vivido en algo eterno. A veces, leía en voz alta para Doña Rosa o para los niños que volvían pidiendo más historias. Y, poco a poco, San Isidro comenzó a llamarla la guardiana del halcón, un título que aceptó con una sonrisa tímida. El final llegó en una noche estrellada. Meses después, María subió al techo con una silla y una manta, como ahora lo hacía con frecuencia. Miró el cielo, las estrellas brillando como linternas, y sintió una paz que no podía explicar. No hubo halcón esta vez, ni señales grandiosas, solo la certeza de que Juan la había ayudado a encontrar el camino de regreso, no hacia él, sino hacia sí misma. Viviría por los dos, con valentía, con amor, hasta el día en que se encontraran de nuevo. Y cuando ese día llegara, María lo sabía. El halcón estaría allí, guiándola a casa. Para videos e historias emocionantes como esta, no olvides seguirnos. Activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comenta lo que te pareció y comparte con quien necesite inspiración. Así no te pierdes ninguna novedad aquí en el canal.